Proverbios capítulo 15, verso 23. Dice así la palabra de Dios. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Amén. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Es un gozo para mí poder predicar la palabra de Dios. De lo más grande que me ha pasado en la vida es que puedo predicar la palabra de Dios y que tanta gente ahora escucha estos mensajes y que estos mensajes sean de bendición. Ayer mismo una hermana estaba muy agradecida por el sermón de los 5 minutos de esta semana. Recordémoslo, hermanos, vamos a Eclesiastés 7, 21 y 22. Eclesiastés 7, 21 y 22. ¿Qué dice allí? Eclesiastés 7, 21 y 22. Tampoco apliques tu corazón a todas las palabras que se hablaren, porque alguna vez no oigas a tu siervo que dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Esta hermana decía que estaba desmotivada por chismes y rumores de alguien a quien ella conoce, a quien ella estima. Pero este mensaje de los 5 minutos la puso a pensar en no aplicar su corazón a esas cosas. Porque si aplicamos nuestro corazón a lo que están diciendo, a todo lo que se está hablando, pues nos vamos a desanimar, nos vamos a desmotivar, vamos a dejar atrás lo que veníamos haciendo. Eso si hablan mal. Pero si lo que hablan es bueno o es exaltándonos, también puede que eso nos lleve al mal. Porque nos enorgullecemos sin medida. Nos levantamos sin medida. Miremos Proverbios 26, 28. Proverbios 26, 28. Dice allí la palabra de Dios, Proverbios 26, 28. La falsa lengua al que atormenta aborrece, y la boca lisonjera hace resbaladero. La boca lisonjera hace resbaladero. Así, esas lisonjas, adulaciones, muchas veces pueden ser para mal, pueden ser para nuestra caída. Nos ponen tantas flores que nos llevan directo al cementerio. Una vez yo le dije a un hermano, hace años, yo creo que usted es el mejor predicador que yo he escuchado en mi vida. Y después le dije a otro hermano que conoce a él primero, yo le dije a ese hermano que él era el mejor predicador que yo había escuchado. Ese segundo hermano miró una puerta muy grande que había ahí donde estábamos, una puerta de una bodega, y me dijo, mira esa puerta. Y yo miraba la puerta. Y él me dijo, ¿sí ve esa puerta? Alta y ancha, de esa bodega. Y yo miraba la puerta y le dije, sí, yo la veo. Entonces me dijo, ¿sabe usted cómo puso al corazón de ese predicador? Como esa puerta. Ya no cabe por esa puerta. Usted lo está inflamando y eso le está haciendo daño. Yo lo dije de buena voluntad, ¿cierto? Otro verso muy bueno para esto es Job 32, 21 y 22. Job 32, 21 y 22.
Estas son palabras de Eliú. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con hombre de lisonjeros títulos, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera en breve me consuma mi hacedor. No sé hablar lisonjas. Voy a hablar lo que es. De otra manera me consuma mi hacedor. Entonces, tanto si hablas mal de nosotros, como dice Eclesiastés 7:21, como si hablan lisonjas, como dice Proverbios 26:28, de cualquiera de las dos maneras nos pueden hacer daño si aplicamos nuestro corazón muy fuerte a esas palabras. Por un lado, desmotivándonos, desanimándonos, y por otro lado, enorgulleciéndonos. Yo me pregunto, ¿por qué la gente habla mal o por qué la gente habla bien? Lo que está ocurriendo en ambos casos es un juicio. Hablan mal de alguien porque lo juzgan, o hablan bien de alguien porque lo juzgan. Aún el predicador de Eclesiastés dice que él intentó por todos los medios ser un buen juez, ser un juez justo. Hablar con sabiduría, pero no lo pudo hacer. Nunca fue un justo juez. Eclesiastés 7:23. Eclesiastés 7:23. Dice allí la palabra de Dios. Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, hacerme es sabio, mas ella se alejó de mí. O sea, en lugar de acercarse a la sabiduría, se alejó de él. Ahora mira el versículo 25. Yo he rodeado y mi corazón por saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón y por saber la maldad de la insensatez y el desvarío del error. O sea, él está buscando por todos los medios ser un justo juez. Pero a la conclusión que llega es que el hombre es malo, es que la mujer es mala y es que todos somos malos. A la conclusión que llega es que Dios hizo al hombre bueno, pero ellos buscaron muchas cuentas, muchos enredos. Versículo 25 de Eclesiastés 7. Solamente he aquí esto hallé, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas, muchos enredos. Así que esa palabra exacta, ese juicio exacto, solamente lo sabe Dios. Nosotros nos equivocamos de las maneras más absurdas. Damos palabras de consuelo cuando la gente lo que necesita es fortaleza. Damos palabras de ánimo cuando la gente lo que espera es tranquilidad. Expresamos palabras de reprensión cuando esa persona no tiene por qué ser reprendida. O consolamos cuando lo que esa persona necesita es ser corregida, no consolada. Es decir, no se corrige consolando ni se consuela reprendiendo, pero como somos tan ignorantes, decimos las palabras, las frases, las oraciones inadecuadas en el momento inadecuado, y entre más buscamos la sabiduría, es como si la sabiduría más se alejara de nosotros. Pero Dios da palabras de consuelo al que necesita ser consolado. Da palabras de ánimo al que necesita ser animado. Da palabras de aliento al que necesita ser alentado. Reprende al que necesita ser reprendido. Corrige al que necesita ser corregido. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. Incluso cuando habla, cuando enseña, lo hace en el tiempo oportuno y en la medida oportuna. Da vida con sus palabras. Mire el Salmo 119, 116. Salmo 119, 116. Salmo 119, verso 116. Susténtame conforme a tus palabras y viviré. La palabra da vida.
Susténtame conforme a tu palabra, a tus palabras, a tu palabra, y viviré. Y no me avergüences de mi esperanza. Qué bendición ese versículo. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, porque la palabra de Dios da vida. Y no me avergüences de mi esperanza. Y eso, mis hermanos, es lo que yo asimilo cuando decimos que un predicador está predicando en su carne y no en el espíritu. Cuando decimos que un predicador está predicando en su carne y no en el espíritu, lo que estamos diciendo es que ese predicador está hablando verdades, pero no en el momento indicado. Está hablando verdades, pero no era el tiempo ni la manera de decirlas. Está hablando en su carne. No se está dejando llevar por el Espíritu Santo, por Dios, que es el que dice las cosas que son, al tiempo que son y de la manera que son. Quiero decir entonces que Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Dios es omnipotente. Pero Dios nos sorprende con su conocimiento y con la manera de dar exactamente en el tiempo su conocimiento, con su omnisciencia. Las últimas predicaciones de las que hemos tratado aquí, he tratado de enfocar el cómo nos sorprende Dios, ese Dios omnipresente, o cómo nos sorprende ese Dios omnipotente, y para el día de hoy ese Dios omnisciente. En cómo nos sorprende Dios con su omnisciencia, con su omnipotencia, con su omnipresencia. El Dios omnipresente nos sorprende porque está ahí siempre, aunque no lo veamos, aunque no lo escuchemos, aunque no lo sintamos, Él siempre está ahí con nosotros. Cuando Jonás intentó esconderse de la presencia del Señor, el Señor estaba allá en el vientre de ese pez, o el Señor estaba ahí en el fondo de la mar. El Señor nos sorprende con su omnipresencia. El Señor nos sorprende con su omnipotencia. Él puede hacer todo lo que quiere. Todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para el hombre es imposible limpiar los pecados, para Dios es posible. Para el hombre es imposible salvarse, para Dios es posible salvar al hombre. Para el hombre es imposible dejar su maldad, para Dios es posible limpiarlo de su maldad. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Dios nos sorprende con su omnipotencia. Por supuesto, para Dios nos sorprende con su omnisciencia. Y muchas veces de manera sutil que nos da a entender que Él conoce todas las cosas y nosotros como que no nos enteramos. Así como cuando le dijo a Pedro que Él sabía que lo había negado 3 veces. No se lo dijo de esa manera, pero le pidió a Pedro que le dijera que lo amaba 3 veces. 3 veces le pidió que le repitiera que lo amaba. Y la tercera vez, Pedro se entristeció. Parece entonces que recordó que 3 veces lo negó. Se entristeció y entonces Pedro le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú eres Dios omnisciente. Tú sabes todas las cosas. Una cualidad muy importante de su omnisciencia es que Dios da la palabra a su tiempo. Proverbios 15:23. Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. Cuán buena es. Si algo nos hace falta son las palabras a tiempo. Un reformador llamado Melanchthon cuenta cómo que tuvo una situación con Martín Lutero. Martín Lutero, un hombre muy apasionado por sus cosas, estaba muy enojado por algo y se enojó hasta enfurecerse, ruborizarse. Entonces Melanchthon, viendo a Lutero tan enojado, le dice, conquista tu ira y tu espíritu así como conquistas todas las cosas. Lutero se calmó y le dijo, bueno, después hablamos de eso. Una palabra a tiempo. Conquista tu ira y tu espíritu así como has conquistado tantas cosas. Bueno, después hablamos de eso.
Entonces, hermanos, yo creo que el Espíritu Santo me iluminó. Y yo le dije, ¿cómo le fue en la cirugía? Tenía que bajar. Amén. ¿Cómo le fue? Ella me dijo, ay. Ella hizo como, ay, gracias por preguntar. Gracias por preguntar. Una palabra a su tiempo. Una palabra a su tiempo. Hermanos, pero eso fue el Espíritu Santo que me ayudó. Porque yo normalmente no acierto de esa manera. Me va mal. No acierto de esa forma. Pero nuestro Dios, Él sí da la palabra a su tiempo. Cuando Dios habla, la tierra tiembla. Salmo 77, 18 dice. Salmo 77, 18. El sonido de tus truenos anduvo en cerco. Los relámpagos alumbraron al mundo. La tierra se estremeció y tembló. Cuando Dios habla, la tierra tiembla. Cuando suenan los truenos, los relámpagos, todos nos tenemos que quedar callados ante la presencia de Dios. No tenemos nada que responder. Él da la palabra a su tiempo exacto. En ese tiempo y en esa sazón, como dice la Biblia, en su tiempo y en su sazón, como dicen los filósofos, en su cronos y en su kairos. Pero Él da la palabra en el tiempo que es. Hay veces, hermanos, el tiempo cuando llega la palabra de Dios es el tiempo más difícil para nosotros. Pero llega y Dios sabe por qué esperó todo ese tiempo. Porque es para darnos vida. Porque sus palabras, sus promesas llegan para darnos vida. Como leímos ahí en el Salmo 119, 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Hay un gran ejemplo en la Biblia de su palabra, palabra que da vida y que llegó a su tiempo. Vamos a mirar Ezequiel capítulo 37, verso 11. Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Y díjome, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y en nosotros mismos somos talados. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y en nosotros mismos somos talados. Pereció nuestra esperanza. ¿Qué decía el Salmo 119? Decía, no dejes que perezca mi esperanza, que se acabe mi esperanza. Pero ya este pueblo aquí está diciendo, nuestros huesos se secaron, somos talados, pereció nuestra esperanza. Pereció nuestra esperanza. El contexto es el exilio babilónico, el exilio de un pueblo que ya no es pueblo, que ya no tiene el espíritu de pueblo, que ya no tiene el espíritu nacional. Así que este pueblo siente que entre ellos mismos se están acabando, se están talando. Este es un pueblo sin espíritu. El espíritu es lo que une a ese pueblo, lo que integra a ese pueblo, lo que algunos llaman, sociólogos llaman, el espíritu de los pueblos. Pero este pueblo que habla aquí Ezequiel 37 es un pueblo sin espíritu. Es una nación que no es nación, es una iglesia que no es iglesia, que no sabe qué la une, es un pastor sin visión, es una empresa sin norte, es una ciudad destruida, sin espíritu. La visión es desesperante, desasosegante. Dios pone al profeta Ezequiel en un campo lleno de huesos, pero de huesos secos en gran manera. Mire cómo dice ahí, capítulo 37, versículo 1. Y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos, e hízome pasar cerca de ellos al derredor, y he aquí que eran muy muchos sobre el haz del campo, y ciertos secos en gran manera. La visión es desesperante. El profeta
en la mitad de un montón de huesos secos. Huesos secos. Secos en gran manera. Muchos. ¿Y qué eran esos huesos? El pueblo. Desparramado, destruido, acabado, sin espíritu. Ya nosotros no vemos esas imágenes casi. Hace años se sacaban los restos de las personas y la gente iba al cementerio a los 4 años, creo, a los 3 años, y sacaban los huesos de las personas. Y la idea era que estuvieran muy secos para poder sacarlos y entregarlos. Yo recuerdo que fui algunas veces a eso, tal vez unas 3, 4, 5 veces a la exhumación de restos mortales. Y recuerdo cómo los sepultureros tenían unos trapitos o unos trapos y con esos trapos limpiaban esos huesos. Los huesos tenían polvo, desperdicio, material, pero ellos los iban limpiando. En el museo de la Universidad de Antioquia hay un hombre y un bebé, huesos, solamente huesos, los cráneos, solo cráneos. Y cuando yo pensaba en eso y veía eso, yo recordaba o pensaba, eso voy a hacer yo, huesos, solamente huesos. Y a lo mejor secos. La imagen es muy fuerte, el profeta caminando en medio de huesos. El profeta caminando en medio de huesos. Leía de un hombre que estuvo en la Primera Guerra Mundial y él después de una batalla logró sobrevivir después de esa batalla en la Primera Guerra Mundial. Y él salió allí al campo y vio ese campo lleno de muertos, pero estaban todavía con carne. A lo mejor alguno estaría vivo, estaban ahí. Y él vio y dijo, vi ese campo lleno de muertos en la Primera Guerra Mundial. Pero aquí el profeta no ve carne, solamente ve huesos. Podría decir, ¿cuándo sería esta matanza? ¿Cuánto tiempo hace de esta matanza? No quedan sino los huesos. Todo ahí. Y no se sabe quién es de este hueso ni quién es del otro hueso, nada. Todo es un desorden, es un desastre. La visión es demasiado fuerte, muy, muy cruda. Todos esos huesos ahí, esos cráneos, calaveras, todas estas cosas allí. Ezequiel solo estaba entre huesos. Era una masacre, como tantas masacres que hemos escuchado, pero grandísima, de un pueblo completo. Y entonces, una pregunta muy fuerte, estremecedora. Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? La respuesta inmediata sería no. ¿Cómo van a vivir? Pero el profeta dice, tú lo sabes, Señor. El profeta creía en la omnipotencia de Dios. Tú lo sabes, Señor. Era una visión, pero la visión es real, es como si fuera real. Tú lo sabes, Señor. Jehová, Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. Recuerda, hermano, esta es una figura. El pueblo está diciendo, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y en nosotros mismos somos talados. En otras palabras, no estamos produciendo nada. El tiempo pasa y estamos siendo improductivos. Íbamos a hacer algo y nos cerraron las puertas. Nuestros propios familiares nos golpean, nuestro propio pueblo está en contra de nosotros. Nuestra propia familia nos desprecia. Nuestra empresa se secó, quebramos, debemos 1.000 millones de pesos, ya no tenemos sueños, ya no queremos predicar, ya no queremos seguir en el ministerio, ya toda nuestra visión se acabó. Así que lo que necesita este pueblo es vivir, volver a vivir nuevamente, volver a tener esperanza. Y entonces Dios le dice al profeta, predica, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dijo el Señor Jehová a estos huesos secos. He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Llegó la palabra en el momento oportuno. Y esto es una figura. Es una persona que dice, estoy seco, ya. No tengo nada más que hacer en la vida. Ya se acabó todo. Es un pueblo que dice, ya. ¿Qué más puedo hacer? Es una iglesia que dice, ya, esta iglesia se acabó, ya, mi vida espiritual está destruida. Es una familia que dice, ya no hay más que hacer. Están secos totalmente. Y Dios, ¿qué le dice al profeta? Profetice sobre esos huesos. Profetice sobre esos huesos. Pero ya ni tienen carne. Ya, ¿cuánto hará que ocurrió eso? Profetice.
Lo que da vida es la palabra. Lo que puede vivificar es la palabra, y esa palabra está llegando en el tiempo oportuno, porque yo soy un Dios omnisciente. Y es el momento de dar esa palabra. Hable a esos huesos y dígales, vivirán, vivirán. Llegó la palabra en el momento oportuno. La palabra en su tiempo, cuán buena es. La palabra de Dios da vida, vivifica. La palabra de Dios da aliento, da espíritu, impulsa. Dios es omnisciente y Él da la palabra a su tiempo, y esa palabra da vida. El verso 7 dice, y profeticé como me fue mandado, y hubo un estruendo profetizando yo, la voz de Dios, un estruendo profetizando yo, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso, y miré y aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y encoró cuero por cima de ellos, mas no había en ellos espíritu. La palabra da vida, la palabra de Dios llega en el momento oportuno. Dios sabe que está diciendo a su pueblo. Dios sabe que su pueblo dice, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y nosotros mismos somos talados. Sin embargo, Dios da la palabra a su tiempo. La visión es estremecedora. Ya están muertos, son puros huesos, pero Dios los levanta de su sepultura, de sus sepulcros, porque Dios puede levantar a un pueblo muerto, porque Dios puede levantar a una iglesia muerta, una iglesia sin palabra. Dios puede levantar una vida muerta, una vida seca, que no dé ningún fruto, que no está dando ningún fruto. Dios puede sacar del sepulcro a aquel que nota que todo se está acabando, que todo va de mal en peor. Dios levanta del sepulcro y da vida. Y esto me emociona en gran manera. Dios da su espíritu. Versículo 9. Y díjome, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo del hombre, y di así al espíritu. Así dijo el Señor Jehová: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Sopla desde los cuatro vientos sobre estos muertos y vivirán. Y yo digo lo mismo. Espíritu de Dios, ven y sopla sobre esta iglesia. No creo que esta sea una iglesia muerta, pero te pido que no la dejes morir, Señor. Espíritu de Dios, ven y sopla sobre cada uno de nosotros. No creo que estemos muertos, pero no nos dejes morir. Danos vida y más vida para llevar la obra que tú quieres que llevemos. Vamos a orar y le damos la gloria a Dios. Amén. Padre nuestro, gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Obra en nosotros. Sopla en nosotros. No creo, Señor, que estemos muertos, pero no nos dejes morir. Danos vida y más vida, para que esos planes, esos proyectos, ese fruto, sea fruto que dé al 100, sea fruto para ti y para tu gloria. Danos vida y más vida.